Bueno, señores, el PRM realizó su convención número 24 nacional ordinaria, Orlando Jorge Mera, en el Hotel Sheraton, donde el presidente Luis Abinader fue escogido como nuevo presidente de la organización hasta el 2030. Y am, Deligne Ascensión fue escogido como primer vicepresidente ejecutivo hasta el 2030 también. Entonces vamos a hablar de los datos ordinarios de la actividad para después pasar a una reflexión sobre eso, porque esta convención ordinaria del PRM estuvo dominada por unos debates preventivos muy intensos entre los grupos que se disputan el poder. Es normal que los grupos se disputen el poder. Eso es normal en cualquier grupo, humano e incluso animal. La diferencia está cómo se gestiona eso. Ojo, cómo se gestiona eso en el contexto en el que estamos viviendo. Vamos a ver los datos ordinarios. Asamblea número 24, Orlando Jorge Mera, se votó por aclamación, plancha única de consenso. O sea, ellos se pusieron de acuerdo internamente, no se discutió en el seno de la asamblea, sino que se pusieron de acuerdo primero, y ahí anoten eso, ponerse de acuerdo, porque para ponerse de acuerdo hubo que hacer una distribución de posiciones ahí, que eso pudiera arrastrar una serie de situaciones que pudieran generar fricción en el PRM más adelante. Ahí hay heridas que no sanan con la convención, y lo vamos a ver más adelante. Todos los cargos que se eligieron son hasta el periodo 2030. Eso es muy importante porque indica que el PRM no va a anquilosarse en las posiciones. No es que el presidente Abinader pase de por vida como Danilo en el PLD. Que las votaciones son un truco. Entonces parece que aquí va a haber una situación a veces, porque en el PLD, en el PLD decían que los contratos que los congresos iban a hacer cada 4 años, pero después se posponían, se posponían, se posponían, se posponían en función del interés y la conveniencia de los que dirigían el proceso. Vamos a ver qué pasa. Entonces, repito, Abinader, presidente del partido, de línea Ascensión Burgos, vicepresidente ejecutivo primero, después hay una segunda vicepresidencia, doña Milagros Ortiz Bosch, una tercera, Eddie Olivares, el ministro de Trabajo, cuarto presidente, Nelson Arroyo, quinto presidente, Nelson Arroyo es el que es director de aduanas, que estaba en Indotel, el líder del PRM en el este. Quinto vicepresidente, Salvador Ramos, ese era juez de la Junta antes, cuando Hipólito. Ah, Secretario general, Juan Garrigó, ese fue uno de los puntos eh, conflictivos, porque un grupo dentro del PRM quería controlar la Secretaría General a través de Gloria Reyes, el grupo de Yayo, de Eduardo San Lobatón, que ahora está unido al de David Collado. Eso es lo que dicen. O por lo menos esto es lo que dice esta imagen que publicó Yayo aquí en su cuenta de Instagram. Hoy vuelvo a sentirme orgulloso de ser parte de un equipo que pone lo colectivo por encima de lo individual. El PRM elige a su líder fundamental como presidente, Luis Abinader. Además, agradezco el apoyo y el gesto de mi hermano David Collado al promover a la juventud y a la mujer dominicana a ocupar una posición determinante en nuestro partido. Felicidades, Gloria. Eso es porque a Gloria Reyes, que estaba compitiendo con Juan Garrigó por la Secretaría General del partido, que deja vacante Carolina, entonces la pusieron en la Secretaría de Organización. Entonces, la Secretaría General se queda en manos del grupo de Hipólito, y la Secretaría de Organización, como una especie de equilibrio, entonces se queda en manos de Yayo, que al mismo tiempo se la endosa a David Collado, o se pusieron de acuerdo para que el grupo de David en la asamblea apoyara el consenso, que incluía
que Juan Garrigó iba a ser el secretario general, para que la Secretaría General se quedara en manos de Carolina y la Secretaría de Organización en manos de David. Hay una polarización interna entre Carolina Mejía y David Collado, ya eso es un hecho. Obviamente, esto tenemos que verlo en el contexto de Gallup, porque Gallup es la única encuesta de intereses alejados del PRM. Y Gallup dice que David le lleva más de 20 puntos a Carolina. Entonces, esa diferencia de 20 puntos no se sintió en la convención interna, al punto de que ahí está Carolina quedándose con la Secretaría General. Tú dirás, bueno, sí, Lalu, lo que pasa es que ahí hay un esfuerzo para no generar una molestia en Hipólito y Carolina que provoque una fricción que pueda generar una división en el PRM. Eso es entendible. Y ponemos eso ahí y ahorita volvemos sobre eso. Y aquí continuamos diciendo lo siguiente. Entonces, secretario general, Juan Garrigó Mejía. Secretaria nacional de organización, Gloria Reyes, que es la ministra de la Mujer. Ok. Secretario nacional electoral, Luis Delgado. Creo que se obedece a Wellington Arnaud. Eso es preocupante porque ninguno, o sea, son puestos que están ahí para generar, para que todos los sectores se sientan representados y complacidos. Es una distribución de puestos en función del posicionamiento electoral de cada uno. Y eso no sería malo si no fuera por el contexto que estamos viviendo. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Modificaciones estructurales y estatutarias de la Convención 24 del PRM. Se aprobó una modificación para fijar el periodo de autoridades en 4 años, lo que yo decía ahorita, 2026 y 2030, no más. Se reestructuraron funciones operativas internas, recayendo el peso de la ejecución política en la primera vicepresidenta ejecutiva y redefiniendo las subsecretarías generales con la designación de Kelvin Cruz, Lía Díaz y Jean Luis Rodríguez. Ok, ¿qué significa esto? Que el puesto de línea ascensión ahora es un superpuesto. Es un vicepresidente ejecutivo, pero con un presidente en el gobierno. ¿Qué significa? Que el presidente en funciones del PRM hasta el 2028, o sea, los 2 primeros años de los 4 de Luis como presidente del partido, es de línea ascensión. Porque el presidente Abinader tiene que concentrarse en ser presidente de la República. Entonces, el presidente en operación, el presidente del día a día en el PRM va a ser de línea ascensión, que era secretario de organización. La posición que ahora va a ocupar Gloria Reyes. Entonces, del INE va a ser el presidente en la práctica del PRM hasta que Luis termine su gobierno en el 2028. Ese es un tema importante a tener en cuenta. Entonces, va a ser asistido con sus secretarías generales, que yo no sé si en el PRM las subsecretarías generales le responden al secretario general o a la presidencia. No sé en la práctica cómo se da eso. Kelvin Cruz, Lía Díaz y Jean Luis Rodríguez. Conclusiones, desde mi punto de vista. Hay una asamblea que se ha dado más que para fortalecer al PRM, desde mi punto de vista, se ha dado para mitigar una crisis. Y ese es el punto que a mí me preocupa. Repito, más que para preparar al PRM para las elecciones que vienen y para los últimos 2 años del gobierno del presidente Abinader, que comienzan el 16 de agosto, esta asamblea se ha hecho para mitigar una crisis. Independientemente del cargo de Luis y el cargo de Deline, todos los demás cargos son pactados. No son la expresión del partido, sino de 4 o 5 gente.
Y tú me dirás, sí, pero esas 4 o 5 gente representan la mayoría. Yo no sé, porque es que el PRM es un partido de clase media. Y en la clase media son demasiado cambiantes las opiniones y las decisiones. Y ahí entra 2 elementos que a mí particularmente me preocupan. Yo soy aliado del presidente Abinader, pero no pertenezco al PRM. 2 elementos me preocupan. Primero, cuando el PLD empezó a repartir cargos en función de grupo, se jodió. Se jodió. Oigan lo que le voy a decir. Cuando el PLD llegó al gobierno en el 98, hizo un congreso para que los funcionarios no ocuparan funciones políticas, los funcionarios del gobierno. Y después eliminaron eso y todo se volvió una mierda otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando el PLD empezó a repartir cargos en función de los grupos, recuérdense que Juan Bosch definía los grupos internos como un cáncer para los partidos políticos. Como un cáncer. No, que este es mío, no, que yo tengo tantos diputados, no, que fulano es mío, como si las personas fueran reces. Juan Bosch no quería saber de esa vaina. Entonces, los cargos para él debían tener un ribete de institucionalidad, de vocación, de formación, de propósito, de planificación. En el caso de Leonel y Danilo, lo que hacían era que los repartían en función de quedar mejor posicionado en las estructuras. Y eso hace que el PLD pasara de una estructura política a un cascarón electoral. Porque cuando no hay interelectoral, como las posiciones son elegidas con propósito electoral, cuando no hay elecciones, el partido se vuelve una mierda. Y deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, se daña la relación partido-sociedad. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta porque me parece que esta asamblea no fue para preparar al PRM para los próximos 2 años de gobierno, para quedar full y competir por el poder otra vez con ventaja, no. Fue para mitigar una tensión interna. Yo lo veo así desde afuera. Entonces, yo quiero poner un ejemplo simple. Si yo hiciera un índice de cambio para medir el cambio que se ha operado en cada institución pública del 2020 para acá, yo dijera, ¿qué pasó con el cambio en el PRM? Y lo pudiera ver, y lo pudiera medir y dijera, ok, mira, en seguridad, nosotros estábamos aquí y ahora estamos aquí. Mira cómo cambió la seguridad en República Dominicana. ¿Yo puedo decir eso? O sea, yo me atrevería a decir que la seguridad mejoró. Bueno, ¿por qué? Porque están haciendo lo mismo que hacía el PLD. De hecho, yo no conozco un ministro de Interior y Policía que haya salido mejor que como entró. Yo no lo conozco en este siglo. Yo los he conocido a todos y he trabajado con todos y me relaciono con todos. He interactuado porque nunca he hecho un plan formal con ninguno. Yo no lo conozco. Entonces debe el PRM dejarle a Farideh Raful, soltar a Farideh en banda con el Ministerio de Interior. No, porque Farideh no ganó elecciones. Quien ganó elecciones fue el PRM. Entonces el PRM tiene que tener una posición política sobre la seguridad. Porque ¿a quién es que le van a pasar la factura de las elecciones del 2028? No es al PRM. Porque no es a Farideh que le van a pasar la factura. O a Chu. No, es al PRM. Porque es que la cara del candidato, la candidata y el logo del PRM que va a estar ahí. Entonces el PRM tiene que gestionar su gobierno. Y para eso es el partido. El partido no es para repartirse cargo. El partido es para gestionar, cuando lleguen al poder, gestionar que el gobierno le cumpla a su base de votantes. Por eso el PLD tenía Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, Secretaría de Comunicación a la que yo participaba, Secretaría de Relaciones Internacionales, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Cultos,
Hasta eso tenía el PLD, que era una comisión, no era una secretaría. Comisión de cultos. Secretaría de Cultura. ¿Para qué? Para que el PLD le dijera al gobierno, mira, la posición de nosotros en cultura es esta. Y la que tú estás aplicando es esta. Hay un desfase de tanto por ciento. Vamos a tener problemas con nuestra base de votantes. Y eso es lo que se trata. Otro ejemplo. Dos muchachos emprendedores iban con 4 amigos para el sur. Los dueños del restaurante Mala Mía y de Smash Burger, aquí en Bellavista. Smash Burger en la 27 con calle Primera y Mala Mía en la Bolívar, casi con Núñez. En el puente de Nizao se caen al río y caen en una furnia, en un hoyo que se llama La Nevera o La Neverita. ¿Tú sabes quiénes hacen esos hoyos? La grancera, a sacar material del río y venderlo a los constructores. ¿Cuál es la posición del PRM frente a eso? Porque ese día en Baní murieron 6 personas por accidente de tránsito, 4 en ese accidente. ¿Cuál es la posición de cómo nosotros estamos gestionando los accidentes de tránsito? ¿Cómo estamos gestionando la grancera? ¿Cómo la estamos controlando? Entonces ahí se deteriora la imagen del partido oficial frente a la sociedad. Y sobre todo un partido que tiene una base tan difícil como la clase media. Tan difícil de gobernar como la clase media. Yo tengo una investigación que se llama ¿Cómo gobernar la clase media? Porque yo sé que la clase media no te mira así como los pobres, te mira de frente, paralelamente, se siente en el mismo nivel que tú porque paga impuestos. Los pobres no pagan impuestos directos. El que no paga impuestos directos no le importa lo que pase. El que le preocupa es el que paga impuestos directos y sabe que financia el gasto público. A los ricos no le importa nada, ni lo que piensen los pobres, ni lo que piense la clase media, porque los ricos no se afectan con nada de lo que pase abajo. Pero la clase media sabe que un mes de crisis lo devuelve para la pobreza o le baja la calidad de vida y por eso está peleando permanentemente. ¿Cómo se relaciona el PRM con esa clase media? ¿Cómo se relaciona? Ahora pongo un tercer ejemplo. Le puse el ejemplo de las muertes por accidente de tránsito. Le puse el ejemplo de la seguridad. Ahora le voy a poner otro ejemplo al PRM para que entiendan la importancia de mantener ese vínculo con la clase media y que la sociedad no mire que ellos lo que se están es matando por cargo. Que ellos se están matando por cargo. ¿Qué es lo que importa aquí? Yo voy al supermercado, lo voy a decir, supermercado nacional. Yo voy a comprar un yogur específico que yo consumo. Entonces, aquí tengo la factura. La tengo acá, porque me llamó poderosamente la atención. Yo tengo la factura aquí. Yo compro muy pocas cosas en el supermercado, cosas muy específicas. Yo voy a comprar un yogur que me cuesta 420 pesos y me cobran 57, 58 pesos de ITEVI en un yogur. ¿Pero qué pasa si yo voy a comprar un picapollo? Miren cómo tengo la factura porque eso me impactó. ¿Qué pasaría si yo voy a comprar un picapollo? Es libre de impuestos. Y esto, que es una es una comida saludable, para yo no enfermarme, lo que significa que le voy a salir, que no voy a impactar las estadísticas de salud, que voy a ser más productivo y que voy a ser más influenciar positivamente a mi entorno y a mi familia, llevando ese yogur a mi casa. Por este yo pago 57 pesos. Y por el picapollo, que es un veneno, no pago nada. Entonces, el pobre no sabe eso, pero la clase media sí. Entonces, son esas cosas que el PRM tiene que mantener en su agenda, no pelearse por cargo.
El PRM llegó con el lema del cambio y lo cambiaron en el 2024 cuando ganaron la reelección, porque era un lema, no era una filosofía. Debió ser una filosofía. El PRM debía tener el cambio como una institución dentro de su estatuto. El PRM debería estar midiendo el cambio que se ha producido en cada institución pública que ellos dirigen como partido oficial. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué? O porque vivimos en la sociedad de la historia humana con más cambios dándose permanentemente todos los días, ¿o no es así? La IA provoca una revolución diaria. En la época actual, del 2000, antes del 2020, se producía un cambio cada 20 años importante, cada 30, cada 50 en la revolución industrial. Ahora no. Ahora se produce una revolución todos los días. Yo no sé cómo gestionar tanto cambio que yo estoy viendo todos los días. Estamos hablando que para el 2030 la mayoría de las enfermedades se van a curar de manera ambulatoria. Yo, pero ¿cómo nosotros estamos gestionando eso y cómo lo estamos gestionando? Si el PRM debería liderar ese cambio, no pelearse por puestecito. Y ahí hay una tensión que sale del fuero interno del PRM. Sale de fuero interno del PRM y yo pienso que están dejando de lado esa relación tan delicada con su base de votantes que es la clase media. Para mí, como un observador desde afuera. Y ellos pueden llevar en paz ese proceso interno y la economía se recupera y la imagen del gobierno se recupera, ellos tuvieran posibilidades de mantener el poder. Digo yo, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque el PRM va a enfrentar uno de los procesos más delicados en el 2028. Uno de los procesos más delicados con una clase media empoderada y una sociedad dominada por la inteligencia artificial donde los votantes van a tener más información que los políticos. Un votante promedio con tiempo suficiente va a tener más información que un político sin tiempo para estudiar, preocupado por tanta amarre que hace durante el día. Y eso va a ser difícil en el 2030, muy difícil. Muy difícil. Y la palabra inteligencia artificial no se mencionó ni una vez en esa asamblea del PRM. Es preocupante. Vamos a ver qué pasa. Ellos tienen tiempo, faltan 2 años. En 2 años el PRM puede recuperar su posicionamiento, porque otra cosa, los candidatos, tanto en el caso de David como de Carolina, que parecen ser los dos que van a competir al final, dependen mucho del éxito del presidente Abinader. Si el gobierno termina bien, ellos tienen una gran plataforma para quedarse con el poder. Si el gobierno termina mal, lamentablemente ellos van a pagar la factura de ese mal desempeño gubernamental. Y por eso es que el PRM tiene que ponerse por encima de la coyuntura y mantener viable, mantener saludable esa relación con la sociedad de clase media que, reitero, que es la base de sustentación. Y en el 2004 le dijo al gobierno del PRM y al PRM, yo voy a votar por Luis como presidente, pero voy a votar por Omar como senador. No importa lo que ustedes me digan, porque la clase media piensa así, te da ese nivel de libertades porque económicamente no depende del gobierno de turno.